Hace algún tiempo recibí el correo electrónico de un chico que había escrito un guión para realizar un cortometraje. La cuestión es que después de conversar con él en varias ocasiones y dada su insistencia, accedí a leer el guión. Y tras leerlo, pues le di lo que era mi opinión. Le dije que era cuestión de que practicase más la escritura, que practicase más en la profundidad de los personajes, que estaban algo vacíos y que, a pesar de que su insistencia era porque lo catalogaba como un guión sobre temática social, yo lo veía muy lejos de eso. La cuestión es que le dije que tenía que detallar más los personajes, que estaban un poquito flojos, un poco sueltos, que revisase un poquito la historia, que pusiese más hincapié en ciertas cosas y que sobre todo llevase mucho cuidado a la hora de escribir el guión, porque era la base de la historia que quería contar, era lo más importante, al menos lo más importante para mí. Y su respuesta fue: bueno, si quieres te paso los guiones que tengo escritos para el largometraje, porque como es un guión para un corto, tampoco me voy a esforzar mucho. Y eso es algo que realmente me molestó, porque tenemos cortos fantásticos, se han desarrollado historias tremendas en formato de cortometraje. Y lo que tiene el formato de cortometraje, por encima de todo, es que tiene que enganchar al público, tiene que estar bien realizado y tienen los personajes que estés mostrando tienen que ser lo más reales posibles. Entonces, ese descuido improvisado o ese descuido por falta de la atención que requiere escribir un guión con la excusa de que, como es para un cortometraje, tampoco me he querido esforzar más. Te paso un largometraje y verás qué chulo es. A lo cual le dije: no, gracias. Tengo muchísimo tiempo ocupado en el visionado de cortometrajes en mi propio trabajo como para ponerme ahora mismo a leer el guión de un largometraje. Prácticamente ahí se terminó la relación. Y en eso es lo que vamos a hablar hoy, de cómo, o al menos cómo enfoco yo las historias, la creación de las historias para el desarrollo del guión. Así que vamos allá. Bueno, estás pensando en desarrollar tu primer cortometraje. O tal vez has hecho alguna cosita, pero quieres como práctica y lo que quieres es, vale, quiero hacer una historia en serio, quiero crear un cortometraje, quiero buscar un equipo, quiero buscar actores para interpretarlo y quiero contar una historia. Lo principal, para mí, lo principal que tienes que tener en cuenta es que tu historia tiene que ser buena. Puede ser sencilla o puede ser compleja. Puede tener solamente un personaje o 20. No te diría yo que lo más aconsejable es empezar con 20 personajes bailando delante de la cámara, porque es algo bastante complejo. Pero lo que sí te puedo decir es que tienes que esforzarte mucho en que esa historia que quieres contar tiene que tener fondo. Tienes que tener personajes que has milimetrado, que has creado con un porqué. ¿Por qué reaccionan ante una situación de una forma u otra? Cada persona reaccionamos de forma distintas y nuestros personajes tienen que ser así. Los personajes que hay dentro de una historia no son marionetas. Tú los creas, los moldeas, los manipulas, porque tú creas la historia. Pero esos personajes dentro de la historia tienen que ser reales. Sí, los actores te van a ayudar a darle ese punto de realidad. Pero tenemos que basarnos en que todo el proceso de creación de una historia está aquí, en la idea, en el punto inicial. ¿Qué es lo que quieres contar? Ya puede ser una historia sobre una relación de pareja, una historia de terror, una comedia. Enfoques lo que enfoques, la historia que quieras contar tiene que tener un porqué. Y tienes que tener muchas ganas de contarla, siempre lo he dicho. Si te vas a poner a hacer un cortometraje, tienes que poner mucho trabajo en este punto inicial. Es esencial que tus personajes no salgan de la cabeza al papel sin haber dado varias vueltas antes. Si hablase de forma técnica, os diría que lo que tenéis primero que hacer es un esbozo de la historia, un borrador,
un pequeño guión narrativo donde se cuente la historia que quieras contar en tu cortometraje, que es como todos debemos empezar. Con la práctica te puedo decir que eso prácticamente desaparece. Yo lo único que anoto en un papel antes de comenzar a escribir, y os puede resultar algo de risa, necesito que mis personajes tengan nombre. Aunque luego se los cambie. Yo no puedo escribir el desarrollo de un personaje si ese personaje no tiene nombre. Son manías. Pero yo necesito que mi personaje se llame Pepe, se llame Juan o se llame Aurora. Necesito que tengan nombre. A partir de tener nombre y de saber qué quiero contar, empiezo a escribir. Eso también me lo ha dado la práctica. Antes de ponerme a escribir, tengo la idea de la historia. Durante mucho tiempo voy madurándolo en la cabeza. Hay gente que hace pequeños escritos. Yo también los he hecho. Yo he llegado a hacer, en mis inicios he llegado a coger una hoja de papel y he empezado a hacer reacciones, cómo hablan, cómo se expresan, qué nivel de estudios tienen, en qué medio se mueven, todas esas cosas. Ahora mismo cuando creo un personaje automáticamente ya lo sitúo dentro de un perfil y ese perfil se va desarrollando a la vez que se desarrolla la historia. Además, con la práctica os daréis cuenta, o al menos eso me pasa a mí y le pasa a la gente que se dedica a esto y os va a pasar a vosotros, cuando empecéis a escribir tenéis que tener muy claro que tenéis que tener un comienzo, un desarrollo de historia y un final. Pero os vais a dar cuenta que vuestros personajes están vivos mientras estáis escribiendo. Y así como estéis escribiendo y pongáis las frases y las reacciones de vuestros personajes, la historia puede variar. En mi caso ocurre muchas veces. Sé cómo empiezo y a dónde quiero ir. Pero ¿cómo voy a llegar? No lo sé. Eso me lo van a decir los personajes. Los personajes están vivos. Los personajes no eres tú. Los has creado tú, pero tienen que tener identidad propia. Por lo tanto, les dejo ese margen para que ellos crezcan en el mismo momento del desarrollo de la historia. Por supuesto, sin que se vayan de madre. Por supuesto, dándole perfiles complejos. Que toda frase, que toda mirada tenga un motivo por el cual está expresado de esa forma. Y aunque luego, ya con los actores, el día del rodaje, negociemos con ellos para ver qué lectura han tenido ellos del personaje y qué pueden aportar ellos para enriquecerlo, tenemos que tener muy claro que a la hora de escribir el guión tenemos que tener muy claro que tenemos que darle nosotros la profundidad que necesita ese personaje para ser veraz. Mirad, hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Da igual la cámara que tengas, el ordenador con que lo edites o el equipazo artístico y técnico que tengas detrás para el desarrollo de tu cortometraje. Lo principal y lo único que no vas a tener excusa ninguna es en la historia. Porque puedes ser novel, puedes tener una cámara amateur, una cámara que grabe bien pero que no tenga unas prestaciones profesionales e incluso que tengas actores que sean amateurs, que sean amigos, que quieren echarte una mano y quieren colaborar contigo. Al final, cuando ese trabajo esté terminado, si cuentas con una cámara que es casera, con unos actores que son tus amigos y con una edición que es tu primer trabajo en edición, te vas a dar cuenta que el trabajo es muy mejorable y lo vas a mejorar. Pero si la historia está bien, ten en cuenta que las únicas críticas que vas a recibir van a ser críticas que os llegarán desde técnicos, pero jamás del público. El público lo que va a ver es la historia. Por supuesto, se va a dar cuenta si hay una mala interpretación o si el personaje que tiene que estar enfocado de frente le estás viendo de espalda. Por supuesto, vamos a hacer las cosas lo mejor posibles, pero lo principal y lo que va a ver el público es la historia. Y es donde os tenéis que centrar. En la historia es lo fundamental. Y no tenéis que pensar en hacer muchas cosas. Centraros en hacer vuestro primer cortometraje o vuestro primer trabajo complejo. Porque siempre os voy a aconsejar que vuestra primera grabación no sea vuestro primer cortometraje. Os voy a aconsejar que vuestra primera grabación es coger vuestra cámara, salir por la ciudad,
grabar varias tomas, incluso entrevistar a gente que veáis o incluso a familiares y hacer un montaje en casa para practicar, para ver qué errores estáis cometiendo, para ver qué podéis mejorar, qué movimientos de cámara podéis aplicar con los medios que tenéis. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero cuando vayáis a desarrollar vuestro primer trabajo complejo, vuestro primer cortometraje de ficción, donde hay una historia narrada que se ha escrito en un papel y que van a interpretar unos actores, os daréis cuenta que esa complejidad técnica es muy grande, pero la base absoluta de ese trabajo está en lo que tengáis escrito en el papel y en el trasfondo de lo que queráis decir. Ya os digo, no importa si es drama, si es comedia, si es algo de terror. Lo que tiene que ser es algo que tenga base, que tenga potencia, que pueda llegar al público. La cuestión es que en vuestro primer trabajo pongáis todas las ganas. Conozco a muchos realizadores que han hecho varios cortometrajes y ninguno, a fecha de hoy, ha superado el primero que hicieron. Porque en el primero que hicieron le pusieron todo. Le pusieron lo mejor de ellos. Porque tenían la ilusión, se enfrentaban a todas las dificultades, tuvieron que convencer al equipo que participó con él para hacer su primer trabajo. Era totalmente novel. Y todo ese esfuerzo, creáis que no, aunque sea una historia sencilla, todo ese esfuerzo se nota, se ve. En un segundo trabajo ya cuentas con equipo, te cuesta menos llegar al sitio, te cuesta menos buscar localizaciones. Pero como os digo, con los años he visto a muchos realizadores que han tenido un trabajo fantástico y que los trabajos posteriores no han sido tan buenos. Conozco a realizadores que hacen 3 o 4 cortometrajes al año. De hecho, a más de uno que hace uno al mes. Con los mismos actores y con los mismos diálogos, terminando siempre siendo la misma historia, que puede llegar más lejos o menos lejos. Es vuestro tiempo, vosotros decidís lo que queráis hacer, pero yo creo que lo mejor es hacer un trabajo concienzudo, terminarlo, moverlo bien, tomarse su tiempo y luego empezar a pensar qué trabajo quieres contar después. Y ojo, empezar como lo hicisteis la primera vez, para que mantengáis ese nivel y para que todo paso sea hacia adelante y sea algo que mejoréis. Y por aquí se acaba lo que es el tema de cómo enfocar la historia y cómo enfrentarse a vuestro primer guión. En el próximo vídeo hablaremos sobre el guión. En este os quería dejar muy claro que un cortometraje no es un trabajo menor. Es un trabajo enorme y es un trabajo que le tenéis que poner muchísimas ganas si queréis contar una buena historia y si queréis realmente dedicaros a esto. Y cuando digo dedicaros a esto, no estoy hablando de tema profesional. Estoy hablando al tema de quiero hacer cortometrajes de ficción. ¿De acuerdo? Y sobre el tema de dedicarse a esto, ya iremos hablando en el transcurso de otros vídeos. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.